Lo que ustedes ven en pantalla son imágenes del séptimo día de operativos militares contra el régimen de Irán. Ya completa una semana Estados Unidos e Israel intensificando los ataques contra objetivos de alto valor de la dictadura de Irán. Hoy el presidente Donald Trump afirmó a través de su red social, Truth Social, que no buscará ningún acuerdo con el régimen de Irán. Según señaló, solo espera una rendición incondicional para poner fin a las acciones militares. No habrá acuerdo con Irán salvo que se rinde incondicionalmente. Después de eso, y tras la selección de uno o varios líderes grandes y aceptables, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos sin descanso para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro. Hagamos que Irán vuelva a ser grande. Gracias por su atención a este asunto. Y la publicación de Donald Trump se conoce este viernes cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva y más intensa oleada de ataques contra puntos estratégicos del régimen de Irán en Teherán. Los aviones de combate de la coalición sostuvieron desde las primeras horas de hoy amplias maniobras de bombardeos que han causado visibles columnas de humo alrededor del distrito central de la capital. El mando militar de Israel anunció que las operaciones entran en una fase de mayor agresividad y contundencia en el séptimo día de la campaña militar para acabar con el régimen. Los aliados están decididos a arreciar en sus acciones sobre escondites, bodegas de armamento y puestos de control de los grupos violentos controlados por la tiranía. Al mismo tiempo, reducir su capacidad de retaliación. Y de esa manera fue el bombardeo para destruir el búnker subterráneo que era utilizado por el ahora abatido dictador del régimen iraní, Ali Khamenei. Ustedes ven cómo la Fuerza Aérea Israelí reportó que el complejo fue completamente desmantelado mediante la actuación simultánea de 50 aviones de combate que operaron de manera envolvente desde los cielos de Teherán. Mientras la mitad de Irán vive prácticamente en la miseria, el régimen que gobierna este país hace ya más de 47 años vive en un imperio de lujo. Hoy vamos a hablar precisamente de esas riquezas del ayatolá Ali Khamenei, quien murió multimillonario tras los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel hace ya una semana, el pasado sábado. El líder supremo de Irán dejó un legado marcado por la corrupción y la opresión. Uno de sus actos más oscuros fue acumular un vasto conglomerado comercial que está valorado entre 100.000 y 200.000 millones de dólares. Parte de ese dinero proviene del robo sistemático de miles de propiedades de ciudadanos iraníes comunes. Ese imperio estaba dirigido por una organización llamada el Setat, que tenía todas las inversiones en sectores de la economía de Irán, tales como finanzas y petróleo, telecomunicaciones, fábrica de anticonceptivos e incluso granjas de avestruces. Según el medio israelí Ynet, este dinero se encuentra repartido de la siguiente manera. Parte de esa suma que planteábamos anteriormente, 95.000 millones de dólares, está en fondos en cuentas secretas en Venezuela, Emiratos Árabes, Siria, Francia, Reino Unido y varios países africanos. Las inversiones en este momento están en oro, diamantes, telecomunicaciones, petróleo y también en organizaciones fachada. Este dato es bien importante. En el año 2019, funcionarios estadounidenses elevaron esta cifra de 100.000 millones de dólares a 200.000 millones y lo han descrito como un fondo de cobertura completamente oculto. El contraste es brutal y vamos a hacer énfasis en ello, teniendo en cuenta que, como lo decía anteriormente, el régimen vive rodeado de lujos. En contraposición a ello, más del 30%, entre el 30% y el 50% de la población iraní en este momento enfrenta inseguridad alimentaria, desnutrición, esto según datos que ha entregado la ONU y efectivamente el Banco Mundial.
Y Rusia está entregando a Irán información sobre objetivos para atacar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Oriente Medio. Así lo reveló el diario The Washington Post, citando a 3 funcionarios de inteligencia. Esta asistencia incluiría la ubicación de buques de guerra y de aviones de la Unión Americana. Una semana después de iniciar la operación Furia Épica, Estados Unidos e Israel podrían enfrentarse a un actor determinante en la respuesta militar del régimen de Irán. Un edificio junto al cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos en Jubair, Bahrein, fue uno de los objetivos de Irán tras la operación militar en la que fue abatido el ayatolá Ali Jamenei. Los puntos estratégicos de Washington en Medio Oriente se volvieron puntos sensibles. La información de inteligencia entregada a Teherán vendría desde Rusia. Así lo publicó este viernes el diario The Washington Post. En el artículo, en el que se cita a 3 funcionarios familiarizados con la información de inteligencia, se afirma que Moscú estaría entregando datos sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares de Estados Unidos, entre ellos buques de guerra y aviones. Según el medio, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a responder sobre su papel en las acciones del régimen iraní. A principios de la semana, esto decía: en este caso no ha habido ninguna solicitud por parte de Irán. Nuestra postura constante es bien conocida por todos y no ha habido cambios al respecto. Pero la respuesta militar de Irán está mermada. Sus baterías rusas antimisiles S-300 han sido destruidas, radares de largo alcance eliminados y su capacidad de misiles y drones está gravemente afectado tras los bombardeos. Y es que justamente este viernes el ministro de Exteriores del régimen iraní afirmó en una entrevista con la cadena NBC que China y Rusia los están apoyando. Nos están apoyando políticamente y en otros aspectos. La larga cooperación militar entre Irán y Rusia no es ningún secreto. No voy a dar detalles sobre nuestra cooperación con otros países en plena guerra. Expertos consultados por el Washington Post recordaron que Teherán posee pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades espaciales del Kremlin supondría una enorme ventaja. En el momento en que se conoce el supuesto apoyo a Irán, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que Estados Unidos le solicitó asistencia para protegerse de los drones iraníes y confirmó que Kiev proporcionaría especialistas en respuesta. Recordemos que Irán ha sido uno de los principales patrocinadores de Rusia durante la guerra en Ucrania, compartiendo la tecnología para producir drones de ataque unidireccionales que Moscú ha utilizado repetidamente para abrumar las defensas aéreas de Kiev. Y lo que ustedes van a ver a continuación es un ataque indiscriminado de Irán contra Israel con bombas racimo. Estamos hablando de armas que están prohibidas en este momento por el derecho internacional humanitario. Ese cobarde y cruel ataque iraní lo que busca es asesinar a la mayor cantidad de civiles en áreas densamente pobladas. El Ejército de Defensa de Israel ha confirmado que desde el pasado sábado Teherán ha lanzado al menos 6 misiles balísticos con ojivas de municiones racimo. Estas ojivas se abren en vuelo, dispersando 20 a 80 submuniciones explosivas, impactando zonas densamente pobladas como la ciudad de Tel Aviv y Ranana. También deja municiones sin detonar, que eso es lo más peligroso, que con el tiempo comienzan a amenazar a los civiles y que incluso pueden acabar con la vida de ellos. Lo que llama la atención es que Irán, pese a las violaciones a los derechos humanos que ha cometido y que continúa cometiendo, sigue siendo pleno con derechos en la ONU y teniendo presidencias rotativas en órganos como el Consejo de Derechos Humanos o comisiones. Muchos hoy se preguntan, ¿dónde está la condena inmediata de la ONU? ¿Por qué no hay acción urgente contra un régimen que usa tácticas terroristas contra civiles? Muchos críticos cuestionan lo que califican la hipocresía de la ONU y su evidente sesgo. La Secretaría General de Guterres es una de las, probablemente la peor de la historia de Naciones Unidas, el máximo nivel de ineficiencia, absolutamente poco operativo, un nivel de fracaso estruendoso en cuanto conflicto en el planeta hay, un Consejo de Seguridad absolutamente bloqueado. Si algo está demostrando Naciones Unidas es francamente una muy poca capacidad de incidir en este tipo de situaciones en donde todo el mundo sabía previamente que había una situación de drama emergente y una amenaza punzante en materia de lo que Irán planteaba en materia de uranio enriquecido y de eventual bomba atómica.
La otra gran amenaza para Israel, el grupo terrorista Hezbollah, patrocinado por el régimen iraní, también está siendo combatido con firmeza en varios puntos del Líbano. Esta madrugada fue de recios ataques israelíes en zonas de suburbios de Beirut, la capital controlada por los extremistas. Las maniobras a gran escala confirmadas por la Fuerza Aérea de Israel incluyeron al menos 26 oleadas de bombardeos desde las primeras horas de hoy viernes. Están siendo o han sido destruidos almacenes de armas y centros de control de Hezbollah. Y en noticia a esta hora, el nuevo desafío del dictador cubano Miguel Díaz-Canel al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a las acciones militares que ha ejecutado contra el régimen opresor iraní. Vean esta imagen. El tirano cubano ha rendido en las últimas horas un homenaje al dictador iraní Ali Jamenei, muerto el pasado sábado en bombardeos ejecutados por los Estados Unidos e Israel. Este acto demuestra el apoyo de la dictadura cubana a los regímenes autoritarios y opresores. Queda en evidencia, además, que el régimen de La Habana sigue firme del lado de los peores enemigos de la libertad, de la democracia y de los valores occidentales. Bueno, y solo para comparar, vamos a ver ahora cómo el embajador de Ucrania en Sudáfrica, estamos hablando de Alexander Cherba, contrario a lo que hizo el tirano cubano y que ustedes lo veían en esas imágenes, se ha negado a firmar el libro de condolencias enviado por la Embajada de Irán en ese país africano. Él, como diplomático, como demócrata y como ucraniano víctima del régimen iraní, que recordemos que apoyó la cruenta invasión rusa a Ucrania, se negó a firmar el libro de condolencias en memoria del dictador de Irán. ¿Quieren ver la respuesta del embajador de Ucrania a la Embajada de Irán? Miren cómo les recuerda que los líderes abatidos en Irán tenían en sus manos sangre de miles de hombres, mujeres y niños que han sido brutalmente asesinados con los drones que ha entregado Irán a los rusos, a Vladimir Putin. De otro lado, la caída del régimen cubano sería la cereza del pastel. Esas fueron las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba. El mandatario fue cuestionado sobre las acciones de su gobierno y la caída del régimen de Miguel Díaz-Canel. Trump respondió haciendo énfasis en el empeoramiento de la situación de la isla y aceptó que en parte es por la presión que Washington ha aplicado, incluyendo un corte de suministro de petróleo venezolano. Esta mañana el mandatario Trump aseguró que el régimen cubano caerá muy pronto y aseguró que algunos miembros del régimen tienen la intención de negociar con su administración. Pero lo que está sucediendo en Cuba es increíble y creemos que primero queremos terminar con esto. Pero será solo cuestión de tiempo antes de que ustedes y mucha gente increíble regresen a Cuba. Esperamos que no para quedarse. Queremos que vuelvan y no queremos perderlos. No queremos que se los pongamos tan fácil. Que se queden, pero es probable que algunas personas quieran quedarse. Aman tanto a Cuba, lo oigo todo el tiempo. Esa era otra cosa que se suponía que no iba a suceder. Venezuela va muy bien, se ha estabilizado. Tenemos una persona maravillosa como presidenta electa, Delcy Rodríguez, y ella y su equipo han estado haciendo un trabajo fantástico, colaborando con nosotros. Estamos sacando cientos de millones de barriles de petróleo y los estamos enviando a Houston y a otros lugares donde se refinan, y les estamos devolviendo mucho más dinero del que han ganado en muchos años. Y, de hecho, muy pronto será más dinero del que han ganado nunca. Quería esperar un par de semanas, pero sospecho que pronto volveremos a estar juntos para celebrarlo, lo que está sucediendo en Cuba. Quieren llegar a un acuerdo, tanto que ni te imaginas. ¿El siguiente país será Cuba? Es lo que muchos analistas comienzan a vaticinar de acuerdo con esas declaraciones que escuchamos del presidente Donald Trump. Según medios de los Estados Unidos como The Wall Street Journal y el The Washington Post, la administración Trump estaría trabajando para construir casos criminales contra altos líderes del régimen cubano y del Partido Comunista.
Esta semana la Fiscalía Estatal de la Florida anunció la reapertura de una investigación criminal contra el dictador Raúl Castro por el derribo de las avionetas de los hermanos al rescate el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales. Además, el diario The Washington Post asegura que el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo interinstitucional para examinar posibles cargos federales contra funcionarios o entidades afines al régimen de Miguel Díaz-Canel. Washington contempla delitos potenciales relacionados con temas como narcotráfico, violencia o incluso otros crímenes transnacionales que podrían justificar acciones judiciales contra las figuras claves del régimen.